Podemos grabar, ¿no? Porque siempre... Obviamente, obviamente. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriel Rodríguez Garrido, soy director ejecutivo del IPA, del Instituto Petroquímico Argentino. Marcelo Tagliabue ya dio varias veces charlas de actualización para el instituto y bueno, una vez más, en un tema tan atrayente como este, digamos, siempre surgen consultas, digamos, de recuperación de hidrógeno y LPG en refinerías. Yo creo que es creo que van a poder todos aprovecharlo, ¿sí? Un especialista como Marcelo. Como reglas generales, le voy a pedir que, bueno, todos tengamos silenciado. Vamos si quieren ir enviando preguntas por el chat, hacia el final vamos a tener un tiempito para preguntas y respuestas, así un poco de diálogo, así no hacemos tan impersonal la charla. Pero bueno, nada, y no somos tantos, vamos a poder capaz que hasta abrir micrófono y todo. Así que, nada, te paso la pelota, Marcelo, adelante, y bueno, muchas gracias como siempre. No, de nada, Gabriel. En primer lugar, bueno, buenas tardes a todos y bueno, quería agradecerle a Gabriel, a Mario, por esta invitación nuevamente a dar una charla sobre un tema que en estos momentos tiene mucha importancia. Y bueno, espero que lo que voy a dar o le voy a presentar sea del agrado de ustedes, y estoy abierto a cualquier tipo de pregunta y cualquier digamos, inquietud que puedan tener. Digamos, trataré en lo posible de responderla. Lo que vamos a ver hoy es como el título lo indica, es una serie de trabajos que hemos realizado en refinerías y complejos petroquímicos sobre la recuperación de hidrógeno y LPG de la corriente de gas de refinería. Básicamente es un tema de mucha actualidad porque, como todos sabemos, hoy por hoy el hidrógeno es un bien escaso y bueno, y lo que antes, los gas de refinería antes solamente se utilizaba para enviar al sistema de fuel gas y utilizárselo en hornos y en calderas. Hoy por hoy es muy atractivo la recuperación de estos componentes que tienen mucho valor agregado para una refinería o un complejo petroquímico, tratando de reducir la tercerización o adquisición de una planta de producción de hidrógeno. Bueno, vamos a iniciar la presentación. Bueno, más o menos es el temario de lo que vamos a ir viendo. Haremos una pequeña introducción, haré del hidrógeno, de sus usos. Después veremos lo que es directamente los gases de refinería, su composición, su presión, sus características que lo hacen de alguna manera muy importante, y también lo hacen de alguna manera único. O sea, cada refinería tiene su gas. Acá lo que vamos a ver, y voy a repetir en toda esta charla, es no hay reglas generales. Aquí cada refinería, cada lugar tiene que ver qué materia prima tiene y ahí ver qué es lo que quiere recuperar en base a lo que el proyecto que tienen les sea interesante. En este caso, hidrógeno siempre es interesante. Y en este caso introdujimos el LPG. ¿Por qué? Porque una de las refinerías nos pidió específicamente ese tema, y bueno, entonces lo introducimos aquí también. Y después veremos las utilidades, cómo es posible recuperar este hidrógeno o este LPG.
y vamos a ver estas aplicaciones que son la PCA, la membrana, una mezcla de membrana y PCA y recuperación criogénica. Y por último vamos a ver cómo se puede este gas de una refinería introducir en un steam methane reforming. Bueno, vamos a empezar con unas generalidades. Bueno, el hidrógeno es el 66% de la producción mundial, que es alrededor de 70 toneladas. Se utiliza mayormente en la industria del petróleo, metanol, y bueno, y en los últimos años el desarrollo de motores que funcionan con hidrógeno. China, bueno, es el mayor productor, produce 1/3 de la producción mundial. Y lo que se está dando en este tiempo, y aquí me quisiera detener y hacer un paréntesis de lo que es esta presentación con unos comentarios que deseo hacer que para mí son muy importantes. Desde el año 2019 esta pandemia nos ha traído un montón y nos trae un montón de males digamos, y malos momentos, pero para algunas actividades ha sido como un lanzamiento, digamos, un punto de partida para creo yo, actividades que de otra manera iban a tardar 10, 15 años más en desarrollarse. Y me refiero a la utilización del hidrógeno como suplantar a todos los hidrocarburos fósiles. Esto que parecía que iba a llevar 10 años, desde el 2019 hasta la fecha, ha habido una gran cantidad de fusiones de importantísimas empresas. Nuestra empresa, la empresa que yo trabajo desde hace 25 años, Air Liquide Argentina, podemos mencionar Linde, podemos mencionar Air Products, con ExxonMobil, con otras refinerías de Europa, con Repsol, por ejemplo, con Shell en los Países Bajos. Todas estas fusiones han creado empresas y departamentos que se dedican nada más que a ver cómo se puede producir, abaratar el hidrógeno y cómo vincularlo lo más rápido posible a nuestras actividades. Bueno, por eso es que en algunos países ya se está adicionando hidrógeno al gas natural, en ese porcentaje que ustedes ven, 25 a 30%. ¿Para qué se hace esto? Esto se hace para ir probando, obviamente, ya se empiezan a disminuir las emisiones de dióxido de carbono utilizando el hidrógeno mezclado con gas natural. Pero también se lo usa como un trampolín para ir probando instalaciones que de alguna otra manera no se pudiesen probar con hidrógeno. Por ejemplo, las redes de gas natural, que al mezclárselas con hidrógeno vamos viendo cómo estas cañerías soportan esta mezcla de gases, válvulas, calderas, unidades de cogeneración, y así se va avanzando. Y fíjense en el último comentario, a principios de este año, el 70% de la economía mundial ha asumido compromisos ambiciosos sobre la neutralidad del carbono. Esto que parecía utópico hace 2 o 3 años, yo creo que es, digamos, uno de los temas que más compromiso le ha llevado al mundo actual, el tema del hidrógeno. Y bueno, creo yo que va a ser no sé, un buen tema para otra charla hablar de todo esto, ¿no? Aquí en Sudamérica, digamos, las cosas vienen más lentas. En Argentina, bueno, nuestros vaivenes políticos hacen que esto también se enrarezca, pero por ejemplo, Air Liquide tiene para todos sus proyectos que involucran la producción de hidrógeno y recuperación y demás, tiene fuertes directivas para que en cada proyecto se haga un esfuerzo para reducir la contaminación ambiental.
Así que bueno, este era un comentario aparte que me pareció muy útil hacer. Ahora, bueno, sigamos con esta presentación. Los métodos de producción de hidrógeno, los recordamos rápidamente, fundamentalmente son dos: electrólisis, que se logra con la rotura de la molécula de agua a partir de la energía eléctrica. Y bueno, la energía eléctrica que se trata de emplear para esto tendría que ser energía eléctrica eh, eh, producida por las fuentes de energía renovables, como pueden ser la eólica, la solar, geotérmica, etc. Y este hidrógeno producido con estas fuentes de energía se lo conoce como hidrógeno verde. Y el otra fuente, que es el 95% de la producción mundial, es lo que llamamos el reformado con vapor, es el reformado, digamos, comúnmente de gas natural. Esto se realiza en plantas específicas para este fin. Y bueno, como subproducto de este hidrógeno que se produce por el reformado del gas natural con vapor, se produce CO2. Bueno, este CO2, y lo que está ahora de moda, o digamos, no de moda, pero sí apoyando lo que hoy hablé de tratar de producir hidrógeno y demás, es tratar de recuperar ese CO2. O sea, que ese CO2 no vaya a la atmósfera. Si recuperamos parte de ese CO2 en un proceso de reformación, este hidrógeno se denomina hidrógeno azul. De cualquier manera, el hidrógeno gris, o sea, el hidrógeno donde no recuperamos anhídrido carbónico, se está utilizando como trampolín para hacer esas pruebas que decía yo de colocarlo en el gas natural y hacer otras pruebas de cómo van a resistir componentes ante las pruebas con hidrógeno 100%. Entonces, este hidrógeno así producido, el hidrógeno gris, es, digamos, esencial para empezar el camino hacia el hidrógeno verde, que sería la finalización digamos, de la contaminación ambiental. Bueno, aquí vemos un esquema de proceso de captura de CO2, de lo que recién hablaba. Aquí vemos cómo el petróleo o el gas natural se extrae, va por ejemplo, a un topping o a una parte de la refinería donde es derivado a sus componentes como gasolina, gases de refinería, etc. Esto va, por ejemplo, este esquema a una central térmica, y el CO2 producido por la combustión de algún hidrocarburo, antes de pasar a la atmósfera, es recuperado. En general, la recuperación se realiza por una planta de amina, donde la amina es la encargada de absorber el CO2. Con todas estas fusiones y demás que hoy hablaba, se han desarrollado muchos procesos de amina, de absorción de anhídrido carbónico, que utilizan en lugar de amina algunos otros solventes que se han desarrollado últimamente y que son mucho más amigables con el medio ambiente y tienen una capacidad de absorción de CO2 mucho mayor. Bueno, una vez que el CO2 es absorbido, luego es comprimido y es enviado hacia unas rocas porosas que se encuentran alrededor de 1500 metros por debajo del nivel del mar. Y bueno, estas rocas porosas tienen la particularidad de que arriba hay una capa de rocas impermeables que hacen que el CO2 que queda en estas rocas porosas quede atrapado aquí definitivamente. Bueno, esto es la técnica una de las técnicas de captura de CO2. Obviamente que esta técnica
cuando nosotros hablamos de hacer que el steam reforming haga un CO2 gris, un hidrógeno gris, o sea, absorbiendo todo o el 90%, que es lo máximo que se puede absorber de CO2, obviamente que cuando yo hablo de que las plantas de steam reforming realizan esa operación es, hoy por hoy, es conveniente si yo con ese CO2 que absorbo después lo traslado a otra compañía para otra utilidad, o lo inyecto en un pozo de petróleo para hacer una recuperación terciaria, pero de ninguna manera, hoy por hoy en Sudamérica o en nuestro país es posible esto. Imagínense que esto tiene un costo que, si no es subvencionado por algún organismo oficial, como es subvencionado en Europa y en Estados Unidos, sería imposible de realizar. El país que ha evolucionado de manera muy importante en todo esto es Noruega. Noruega ha hecho, digamos, 2 o 3 ya tienen servicio de este tipo de captura de CO2. Bueno, nada, aquí es el tema de la electrólisis como producción de hidrógeno, que es lo que para mí es lo que viene, es el futuro. O sea, ahora vamos a ver los precios y demás, pero esto es el futuro, es decir, romper la molécula de agua con energía renovable, energía eólica, solar, geotérmica, cualquier energía renovable va a ser el futuro de la producción de hidrógeno. Y aquí vemos un poco lo que hablamos de los precios. Aquí está identificado con los colores gris, azul y verde los distintos grupos de hidrógeno o cómo es el método de producción de hidrógeno y sus respectivos costos. Fíjense que lo más barato en esta época es el hidrógeno gris, después viene el hidrógeno azul con recuperación de un 50%, y aquí vemos el hidrógeno azul con recuperación de 89-90%, que es lo máximo que se puede recuperar. Por otro lado, vemos la producción de hidrógeno por medio de electrólisis por vía solar. Aquí vemos la producción por energía eólica, y vemos la diferencia de precios, que en realidad es 6 veces. O sea, el costo de producir hidrógeno por electrólisis hoy en día es alrededor de 6 veces más caro que producir hidrógeno en steam reforming. Por esto es que, bueno, que los esfuerzos de los países hoy en día es abaratar estos costos. Bueno, y es lo que vemos que va a ocurrir en el 2050. Las predicciones dicen que, bueno, el hidrógeno producido por electrólisis con energía renovable va a estar en el mismo valor que el hidrógeno gris. Bueno, vamos ahora a ver un poco el tema de por qué debemos purificar hidrógeno en refinerías, recuperar hidrógeno y purificarlo en refinerías y complejos petroquímicos. Estas técnicas, bueno, obligan a la refinería a evaluar su potencial y evaluar cómo está parada su red de hidrógeno, y si es adecuada para los consumidores de este fluido, ¿no? Realmente lo que debemos ver cuando hacemos un análisis de estas redes es que a cada consumidor de hidrógeno le llegue la cantidad y calidad de hidrógeno que requiere ese proceso. O sea, muchas veces se tiene una sola calidad de hidrógeno y es adecuado para un proceso, pero para otro proceso, digamos, es muy puro, y realmente estamos desperdiciando estas moléculas en procesos que a lo mejor no lo requieren. Y bueno, ¿cómo mejora la actividad? Lo más importante es que mejora la actividad catalítica, porque aumenta la presión parcial del hidrógeno, la mayor pureza o la mayor cantidad, y eso
obviamente que hace que la actividad catalítica de un hidrotratamiento, por ejemplo, mejore muchísimo la eficiencia de ese proceso. Y por otra parte, otra cosa que la mayor presión parcial produce es aumentar la vida útil del catalizador. O sea, con mayor presión parcial, un catalizador que se regenera una vez por año pasaría a regenerarse una vez cada año y medio. Bueno, sigamos rápidamente. Bueno, la técnica que se utiliza generalmente en el mundo es una técnica llamada pinch analysis, que bueno, lo que decía esta técnica es la que evalúa las distintas redes de una refinería y bueno, hay veces que esta técnica, estas utilidades de mejorar la red de hidrógeno se consiguen solamente con el cambio de tuberías, o en otros casos, bueno, se requieren utilizar los métodos que después vamos a ver, como criogenia, membrana, PCA, y de último colocar los gases de escape de la refinería en un steam reform. Y como les decía hoy, bueno, la base principal es que cada proceso consumidor de hidrógeno tenga la pureza y la presión, digamos, necesaria, no más que eso. Bueno, lo que vamos a ver son algunos trabajos que hemos realizado en refinerías particularmente, y qué manera hemos empleado para optimizar estas aplicaciones de las que hablamos, PCA, membrana, etc. Y cómo hemos hecho algunas innovaciones para que estas aplicaciones sean cada vez más eficientes. Obviamente, la opción que vamos a explorar es la opción del ROG, es decir, es la opción hoy por hoy más barata que tienen las refinerías o complejos petroquímicos de recuperar hidrógeno y de esta manera, como hoy dijimos, reducir inversiones si lo hubiese que hacer, ¿no? Bueno, vamos a ver el uso en la refinación del petróleo, que es su uso principal. La disponibilidad de hidrógeno hoy por hoy en las refinerías se ha convertido en un punto crítico debido a las altas exigencias en las regulaciones de los destilados medios. Estas regulaciones, bueno, como hemos escuchado, su severidad ha ido aumentando, y entonces las refinerías, para adecuarse a estas regulaciones, poder competir en los mercados, poder exportar, etc., se han tenido que ir rápidamente ayornando a este tipo de especificaciones, y bueno, la manera de reducir los compuestos azufrados es con los hidrotratamientos, con el uso del hidrógeno. Otro inconveniente que se encontró en las refinerías en estos años fue que no solo la parte de compuestos azufrados fue la que su especificación cambió para valores mucho menores, sino que la parte de agregado de compuestos aromáticos para incrementar el número de octanos también se modificó. ¿Por qué? Porque los compuestos aromáticos también han sido reducidos en su especificación como componente de una gasolina. Por ejemplo, benceno, tolueno se han visto disminuidos, con lo cual todas las refinerías del mundo en sus inicios y ahora también tenían entre sus plantas un reformador de gasolina, que su función principal era producir estos aromáticos para elevar el número de octanos. Al no poder hacerlo ahora, esas unidades han tenido que bajar severidad o directamente correr menos cantidad de gasolina. Esto, claro, esta operación de estas plantas como subproducto
tenía hidrógeno. Bueno, y ese es el hidrógeno que usaban las refinerías hace años atrás. Pero bueno, ahora este hidrógeno cada vez es menor, entonces, bueno, lo que es la recuperación y purificación del gas de refinería cada vez tiene más importancia. Vamos a ver un poco de las regulaciones. Por ejemplo, la Organización Marítima, que ha hecho, redujo la especificación de azufre en sus combustibles a un 0,5% en comparación de 3,5% en el 2012. Y Estados Unidos y Europa, que son los más avanzados en estas reglamentaciones, Estados Unidos usa la Tier 3 y Europa usa la norma Euro 6, bueno, han fijado el contenido máximo de azufre en 10 ppm. Bueno, ¿qué pasa en Argentina? Bueno, Argentina, yo vengo escuchando de que van a entrar en vigencia las nuevas regulaciones o especificaciones para Naftal y diésel desde más o menos el año 2003, 2004, donde empezamos a hacer nuestros primeros proyectos para la Argentina. Bueno, con los vaivenes de la política nuestra, con el dólar y demás, todo esto se ha ido estirando, digamos. Teníamos una resolución para el 2016, después fuimos estirándola hasta el 2022. En realidad, digamos, todavía no hay un plazo, ahora el plazo es el 2024, pero bueno, es difícil ver en el futuro cuándo podría realmente entrar en vigencias estas especificaciones que para una nafta super bajan las ppm a 50 ppm de azufre, para una premium la bajarían a 10 ppm. De cualquier manera, las refinerías están haciendo trabajos, ¿por qué? No solo porque en algún momento todo esto se va a reglamentar, sino porque, bueno, algunas tienen excedentes en algunas épocas del año y esto hace que esos excedentes quizás sean de utilidad de exportarlos, y bueno, si no se cumple con ciertas especificaciones, la exportación es imposible. Entonces, bueno, las refinerías, ¿qué pasa? En general, algo han hecho, o sea, están haciendo, la mayoría de ellas están haciendo algunos trabajos, ya hay muchas que han hecho, y bueno, creo yo que, bueno, se tendrán que ir acomodando para en pocos años más, por lo menos, estar en concordancia con estas regulaciones de Europa y Estados Unidos. Lo que sí destaco es la refinería Action, que el año pasado terminó su remodelación de la refinería de Campana, una remodelación que costó unos 1.500 millones de dólares, y hoy por hoy tiene su nafta premium que se adecúa a las normas europeas y de Estados Unidos. Bueno, el hidrógeno en refinerías, los antiguos procesos, todos estos que nombro acá, es el mismo proceso con diferentes patentes o tecnologías, ¿no? Todo es lo mismo, obviamente, cada uno incorporará algún pequeño detalle más, cada uno utiliza un catalizador distinto, pero todos estos procesos son los reformadores de gasolina que hablamos hace un ratito. Producen aromáticos para incorporar a las naftas y como subproducto producen hidrógeno. Los nuevos procesos. CCR es un reformador de gasolina como los anteriores que mostramos, solamente que este es un proceso continuo, es decir, los anteriores, todos esos procesos se debían regenerar alrededor de una vez por año. Este nuevo proceso es un reformador de gasolina que tiene tiene una regeneración continua de catalizadores, digamos, un proceso parecido en ese aspecto a un cracking catalítico,
donde el catalizador se regenera en la misma medida que se va ensuciando. Y bueno, la ventaja de este CCR es que no debe parar por lo menos para regenerar. Steam Methane Reforming es bueno, el proceso que produce el 95% del hidrógeno del mundo. ATR es un reformer autotérmico y la oxidación parcial también son dos reformadores que utilizan aire también para generar gas de síntesis. Y bueno, y fundamentalmente que de nuevos procesos para recuperación es la recuperación de hidrógeno del refinery off gas, que utiliza estos sistemas de absorción como la PCA, las membranas, los sistemas criogénicos y el Steam Methane Reforming, donde el ROG puede suplantar algo de alguna materia prima como gas natural o nafta o LPG, o simplemente correr solo como alimentación. Bueno, vamos a ver las características del ROG. Este gas, como ya hablamos, estos gases se enviaban al sistema de fuel gas porque no había más demanda que el hidrógeno que producía un reformador de nafta. Entonces, como no había demanda, estos gases se enviaban directamente al sistema de fuel gas. Entonces, esto que utilizaba, solamente se utilizaba del gas de escape de refinería, se utilizaba su poder calorífico. Por eso, hoy por hoy, con las técnicas que enunciamos anteriormente, bueno, es posible recuperar ese hidrógeno y no quemarlo solamente. Aparte, esto tiene dos beneficios. Por un lado, tenemos hidrógeno, que es un elemento digamos, de crítica necesidad para las refinerías, y por otro lado, el fuel gas, digamos, incrementamos el poder calorífico, o sea que el hidrógeno tiene un poder calorífico bajo por normal metro cúbico, sacándole el hidrógeno a este fuel gas, incrementamos su poder calorífico y eliminamos muchos problemas, ya que es muy distinto tratar un gas para combustionar en calderas u hornos con hidrógeno, y muy distinto es sin hidrógeno. Cuando uno tiene un gas con mucho hidrógeno, la llama flamea, la llama toca los tubos, o sea, es muy difícil de controlar. Bueno, acá vemos les quiero mostrar una red básica, o sea, una refinería cualquiera, una planta de hidrógeno que puede ser un steam reforming por la pureza que tiene. Y acá tenemos un reforming catalítico de nafta con también su pureza habitual de hidrógeno. Y bueno, estas unidades de hidrógeno alimentan hidrocracker, alimentan en este caso unidades de isomerización, alimentan 3 hidrotratamientos. Y también este gas este hidrógeno del reformador de nafta se puede purificar en este caso puede ser una PCA, porque directamente produce hidrógeno de una pureza similar al steam reforming. Y aquí vemos que, bueno, que lo que no es purificado como hidrógeno es adicionado al steam reforming como alimentación, o en otros casos se puede también hacer otra purificación por medio de membranas o otros equipos que ya vamos a ver, pero bueno, acá necesitamos compresión. Aquí este hidrógeno también puede alimentar hidrocracken. Este hidrocracken también tiene una unidad de recuperación. En este caso, la unidad de recuperación, el hidrógeno vuelve a la alimentación del hidrocracking. Acá se produce un fuel gas para combustionar en la refinería. Y bueno, más o menos todas las refinerías tienen redes parecidas, digamos, ¿no? Acá esto es muy simple, en las refinerías hay muchas más plantas que producen off-gas y que se pueden utilizar para la producción de hidrógeno.
Bueno, el ROG, en su mayoría, en todas las refinerías, tiene un porcentaje de hidrógeno que va entre 5 y 10% hasta el 90%. Por lo tanto, su utilización, como ya hemos hablado, es un tema particular de cada refinería. No es lo mismo tener un ROC de 10%, donde la mayoría del resto son hidrocarburos, y como vamos a ver, es muy difícil recuperar hidrógeno con un 10% con las técnicas que hoy en día se conocen. O sea, es bastante difícil. Cuando uno tiene una pureza del 5 o 10%, lo más atractivo es enviar este ROG como alimentación a un steam reforming. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de hidrocarburos que sí son muy útiles en ese tipo de plantas. Cuando uno tiene tanta pureza de hidrógeno, todas las aplicaciones que vamos a ver son perfectamente utilizables y todas producen la pureza de hidrógeno requeridas. O sea, por pureza, ninguna de las aplicaciones que vamos a ver tiene problemas, solamente difieren en la capacidad de recuperación. Bueno, ¿qué más? Bueno, el gas de escape es lo que no digamos, lo que no sale como hidrógeno puro, es los gas de una PCA o de una membrana. Esto se puede, como decíamos recién, son hidrocarburos que se pueden enviar a un steam reforming, ya sea solo o ya sea acompañando a las alimentaciones típicas de un steam reforming, que son natural gas, LPG o nafta. Bueno, lo que vamos a ver enseguida son las principales fuentes de ROG en una refinería, y vamos a ver cómo sus distintos porcentajes de hidrógeno y sus distintas presiones, bueno, y cómo es posible tratarlas a cada una de ellas, o si se pueden juntar o si se pueden tratar individualmente. Lo que sí es importante señalar es la cantidad de hidrógeno que tiene el sistema combustible de una refinería, que puede llegar en muchos casos hasta el 40%. Y lo que hablamos hoy, este 40% de hidrógeno, obviamente que repercute en las kilocalorías por normal metro cúbico de este fuel gas. Por eso también es muy importante esta recuperación de hidrógeno, ¿no? Como habíamos hablado. Bueno, aquí vemos distintos procesos muy comunes en una refinería, y vemos sus presiones de los gas, sus presiones y la pureza que tiene cada una de los gas generados por estas plantas. Tiene este tipo de pureza. Como vemos, digamos, la disparidad es muy grande, presiones desde 10 bar hasta presiones de 100 bar, y la pureza también, como vimos, de 15% de hidrógeno hasta 85, 88, 80%. O sea, es muy difícil, hay que hacer un muy buen trabajo de análisis para poder ver qué tipo de corriente yo puedo mezclar, y qué tipo de corriente, si quiero, tengo que tratar solo. Acá falta también una de las variables importantes agregar para complicar más el asunto, que es las impurezas. O sea, como vamos a ver, cada una de las aplicaciones que vemos, en algunas no es necesaria purificación, pero otras, como en el caso de la membrana, hay impurezas que la perturban. O sea, hay impurezas que pueden llegar a destruir, digamos, el componente polimérico de una membrana. Entonces, bueno, eso es otra de las características que tenemos que evaluar a futuro, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora lo que hablábamos tenemos PCA, tenemos membrana, tenemos recuperación criogénica, y tenemos la posibilidad después de enviar el
enviarlas a un steam reforming si la pureza de hidrógeno o el porcentaje que tiene este gas es factible de que así sea. Lo que más se usa es PCA y membrana. ¿Por qué? Porque la recuperación criogénica, salvo que se quiera recuperar también etano o etileno, es más compleja, compleja la operación de una caja fría que mucho menos una membrana. Una membrana no tiene, digamos, no tiene partes móviles, no tiene problemas operativos, digamos, son conceptos, digamos, demasiado distintos. Entonces vamos a ver ahora en una tabla, vamos a ver qué pro y contra tiene cada una de estas aplicaciones. Aquí vemos los parámetros que influyen en la elección de cada una de estas aplicaciones, y acá vemos bueno, digamos, cada uno cómo la afecta. Por ejemplo, yo acá en azul marqué las que para mí, y solamente, digamos, no es un juicio de valor general, sino una apreciación personal. Cuáles de estas variables son las que más inciden en una decisión de qué aplicación colocar, ¿no? Por ejemplo, la parte de hidrógeno en la alimentación, en los gas de refinería. Por ejemplo, fijémonos que en una PCA, si es menor a 50%, es difícil. En cambio, arriba del 50% funciona bien, pero membrana y criogenia se puede utilizar 15%. Esto es básico de decir, bueno, voy a utilizar esta corriente, bueno, uso PCA o membrana dependiendo de la concentración de hidrógeno que tengo. De igual manera la presión, o sea, tengo que ver qué presión puedo utilizar. En general, arriba de 10-15 bar puedo utilizar cualquiera. Y algo que para mí, dos cosas que son fundamentales, es la presión de entrega del hidrógeno, o sea, la presión al que sale el hidrógeno que yo produzco. Esta presión, en el caso de la PCA, fíjense, es similar a la alimentación. En el caso de la membrana es 3 veces menor que la alimentación, y en el caso de la criogenia también es casi igual a la alimentación. Esto es fundamental para el uso que yo le voy a dar después. O sea, si yo voy con este hidrógeno, voy a alimentar a un hidrotratamiento, es probable que si la presión aquí sea 50 bar, es probable que a lo mejor la presión aquí me sirva para alimentar un hidrotratamiento. En cambio, si yo tengo una membrana y entro a 50 bar y después tengo 18, 17, bueno, aquí creo que necesariamente voy a tener que utilizar un compresor, que es, bueno, otro apuesta de capital para resolver el problema. Entonces, bueno, esto para mí, el hidrógeno, a qué presión sale, es una de las cosas fundamentales que pesan en una decisión. Y lo que hablábamos hoy del pretratamiento. El pretratamiento, por ejemplo, la PCA no necesita pretratamiento, y la membrana y la criogénica sí. O sea, la membrana, hay, por ejemplo, la humedad. La humedad a la PCA no le afecta. La PCA, entre sus absorbentes, tiene tamiz molecular o alúmina que hace que el agua la retenga. En cambio, la humedad puede dañar el componente polimérico de la membrana. Y bueno, acá otra cosa es la capacidad de expansión. O sea, una caja fría es imposible, digamos, de expandir. Hay que poner otra caja fría. Una PCA, y bueno, puede ser que agregando algunos otros absorbentes, o sea, unas botellas con más absorbentes, se pueda expandir. Y lo que es muy fácil de expandir es la membrana. Esto es lo más sencillo de aumentar su capacidad. Bueno, vamos a ver la PCA. La PCA ocupa las etapas que involucra la PCA: es absorción a alta presión, desorción a baja presión, y en general es a temperatura constante, o más o menos la temperatura del fluido que desea uno recuperar el hidrógeno.
relación entre la absorción a alta presión y la desorción a baja presión, cuanto mayor es, o sea, cuanto mayor es la diferencia, mayor es la recuperación de la PCA. Por eso en algunos casos donde la presión de suministro del gas a recuperar no es tan alta, lo que se hace es, el off-gas se le realiza vacío, de manera de acentuar la relación de la presión de entrada con la presión de los gases. Bueno, aquí vemos una PCA bastante chica, de tres absorbedores, y bueno, esta es la PCA que después vamos a uno de nuestros trabajos lo hicimos en este tipo de unidad. Aquí vemos los 3 absorbedores y aquí vemos el recipiente para ecualización de los gases. ¿Por qué es esto? Porque bueno, la PCA, como es un proceso batch que por la ayuda de varios de estos absorbentes y un sistema de válvulas que ciclan permanentemente, se hace un proceso continuo, pero esa ciclización de válvulas y cambios de presión que sufre cada uno de los absorbedores hacen que el off-gas también tenga variaciones. Como este off-gas en general luego alimenta hornos o alimenta calderas, lo necesitamos lo más parejo posible en presión, y por eso toda PCA ustedes van a ver que tienen unos recipientes de ecualización mucho más grandes que los absorbedores. Lo que quisimos hacer es tratar de aumentar la capacidad de esta PCA. O sea, esta PCA recibe hidrógeno de un reformador de nafta. Este hidrógeno, bueno, fluctúa en función de la nafta que recibe ese reformador, de la calidad que tiene, y también de la corrida, de cuánto caudal es suministrado a ese reformador. Y bueno, lo que quisimos hacer es aumentar la capacidad para poder producir más y de esta manera no solo satisfacer las necesidades de los clientes que tenemos canalizados, o sea que suministramos hidrógeno por cañería, sino también nosotros suministramos hidrógeno a través de cisternas móviles, o sea, lo suministramos como hidrógeno gaseoso a 200 bar a otros clientes que consumen menos cantidad de hidrógeno. Entonces, bueno, teníamos necesidades de aumentar la capacidad de la planta, y bueno, lo que comenzamos a ver es que la PCA mostraba diferencias en su funcionamiento entre el verano y el invierno. Básico, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué? Porque el reformador digamos, que nos enviaba la materia prima para la PCA se encontraba a unos 1500 metros de distancia y en una cañería sin aislar, y bueno, esto hacía que en verano el gas crudo llegara a unos 40 grados y en invierno llegara a unos 20. Entonces, bueno, empezamos a estudiar el tema. Y bueno, lo que encontramos es que, bueno, reduciéndole la temperatura de entrada a la PCA sería posible un aumento de pureza y un pequeño aumento de recuperación. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Es tratar de estudiar un poco más el tema y ver de qué manera podíamos capitalizar esta incidencia de la temperatura. Obviamente, lo que vamos a ver es, para esta PCA, digamos, nosotros teníamos medios para hacer lo que ahora les voy a mostrar, pero lo que quiero que les quede es que en todo proyecto, planta que uno tenga, se puede no hacer esto que les voy a mostrar, pero sí rescatemos las ideas, porque bueno, estos trabajos son para instalaciones puntuales y, como decía, cada instalación es distinta, cada instalación tiene un gas distinto, pero la idea o los conceptos de cómo utilizar ciertas variables y cómo ayudan es lo que me parece quiero que les quede, ¿no? Bueno,
estudiando un poco el tema, esta es esto lo que vemos en el cuadro, es la composición de diseño de entrada a la PCA, con 94% de hidrógeno y como impureza principal un 5,8% de metano. Empezamos a estudiar el tema y lo que vimos que esta es las isotermas de absorción del metano sobre carbón activado, que el carbón activado era uno de los absorbedores que tiene la PCA. Como ven ustedes, a medida que la temperatura baja, la capacidad de absorción se incrementa. Entonces lo que decidimos es, bueno, vamos a tratar de bajar la temperatura a valores lo más bajos posibles, pero digamos que sea segura la operación, y bueno, y ver cuánto logramos optimizar esta PCA. Entonces, bueno, aprovechamos un recurso que teníamos en la zona, que era nitrógeno líquido, LIN, y se diseñó un intercambiador hidrógeno-LIN, ahora lo vamos a ver en la figura, construido de aluminio y tratando de mantener la temperatura entre 5 y 10 grados centígrados constante durante todo el año. Digamos, el nitrógeno líquido que se evaporaba iba a la parte de nitrógeno que tenemos como para inertizaciones, o sea que era nitrógeno que digamos, no se tiraba al medio ambiente, sino que se utilizaba. Entonces, esto que hicimos de mantener la temperatura entre 5 y 10 grados nos hizo aumentar la capacidad de la PCA en un 25%, y la recuperación de hidrógeno en un 2%. Y por supuesto, lo que mejoró sustancialmente es la estabilidad del proceso. Aquí vamos a ver el intercambiador que construimos de aluminio, un intercambiador nitrógeno líquido, hidrógeno. Bueno, y la parte final de este trabajo fue optimizar el consumo de nitrógeno líquido. Para eso, digamos, estudiamos que teníamos capacidad de enfriamiento. ¿Por qué? Porque los gases de la PCA es un gas muy seco, y teníamos nitrógeno gaseoso, que también es un gas seco. Entonces estos dos gases los incorporamos a una torre de absorción donde por abajo comenzaban a fluir los gases hacia arriba de la torre, y en la parte superior descargábamos una corriente de agua líquida. Esto que hacía que los gases secos tomaran la humedad, se cargaran de humedad y producían un enfriamiento del agua, que recirculábamos a un intercambiador nuevo, que era intercambiador agua-gas crudo, hidrógeno crudo, y que hacía que el hidrógeno, a incorporarse al intercambiador con nitrógeno líquido, llegara más frío. Con esto se producía un ahorro de nitrógeno líquido. Bueno, vamos a ver un poco, este es uno de los trabajos. Ahora vamos a ver cómo después se nos complica esto y tenemos que hacer uso de una membrana. ¿Cómo funciona la membrana? La membrana es una carcasa metálica, y adentro tiene una gran cantidad de cilindros de un material polimérico, que el material polimérico es distinto, digamos, es distinto en su constitución dependiendo de lo que se quiere separar. O sea, con membrana se puede separar, en este caso, hidrógeno, en otros casos se puede separar dióxido de carbono, se puede separar gas natural, o sea, tiene muchos usos. Depende del uso, el material polimérico. La fuerza impulsora que hace que se produzca la separación en la membrana es la diferencia de presión parcial entre el gas que ingresa a la membrana y el gas saliente. Estos son cilindros de material polimérico que digamos, es como si fuese un intercambiador
tubo carcasa. O sea, los tubos son, en este caso serían los cilindros de material polimérico, y después tiene una carcasa de metal. En el caso de las mezclas de hidrogéneo y hidrocarburos, lo que vemos es que es porque por la permeabilidad que tienen y por la gran difusión, el hidrógeno es el que más rápido permea y difunde a través de ese material, y los demás hidrocarburos se quedan mucho más difícil de permear, entonces en el tiempo hace que se produzca la separación, porque los hidrocarburos más pesados no pueden permear como el hidrógeno. Entonces al hidrógeno se lo llama un gas rápido, y después a otros hidrocarburos, como vamos a ver ahora, se los llama gases lentos. Como vemos aquí en la figura, podemos saber que los hidrocarburos, nitrógeno, xenón, así CO2, argón, bueno, en la medida que nos desplazamos hacia este lado, cada vez son gases que permean más rápidamente. O fíjense que aquí está el agua junto con el hidrógeno, por eso mencionaba que en el caso de utilizar membranas es fundamental que la materia prima venga seca, ¿no? Pues si no, el agua no solo saldría con el hidrógeno, sino que al penetrar en los poros de la membrana la dañaría. Bueno, lo importante de la membrana, a diferencia de la PCA, que no lo hablamos, o sea, la membrana no tiene piezas móviles, el sistema es compacto, funciona bárbaro, no tiene problema, la puesta en marcha y la parada no presentan inconvenientes, y en general no requiere mantenimiento. Esto en comparación con la PCA, que como hoy explicábamos, tiene un montón de válvulas. Estas válvulas están switchando, en los tiempos se los fija uno, pero un montón de veces por día. Esto hace que las válvulas vayan desgastándose, y es necesario hacer mantenimiento. Hoy en día, por ejemplo, para plantas que producen hidrógeno entre 15.000 y 25.000 normal metro cúbico por hora, se requieren 4 de estos absorbedores para purificar la corriente de syngas, para purificarla y producir hidrógeno. 4 absorbedores. Las empresas que venden las PCA o fabrican las PCA, en lugar de 4 absorbedores, presentan el proyecto con 6 absorbedores. ¿Por qué? Porque saben de los inconvenientes que tienen las PCA, o sea, los inconvenientes de mantenimiento. Entonces, continuamente a lo largo de un año, cada mes del año hay una PCA, un absorbedor de la PCA que está fuera de servicio para hacerle mantenimiento a todas sus válvulas y transmisores de presión. Y así sucesivamente, esa botella entra nuevamente en servicio, y es sacada de servicio otra botella para hacerle lo mismo. Eso se requiere durante toda la vida útil de la PCA, para no tener problemas de una parada intempestiva que obviamente corta el suministro de hidrógeno al proceso que está aguas abajo. Bueno, esas son la ventaja de la membrana. ¿Cuáles son sus inconvenientes? Lo único a que hay que cuidarse es de la alimentación, que no tenga humedad, y hay algunos compuestos orgánicos que también la dan. Bueno, este es un diagrama de los que les explicaba hoy, una carcasa, varios cilindros. Estos cilindros tienen alrededor de 15 centímetros, 10, 15, depende de lo que se va a separar. Y bueno, como ya dijimos, son de un material polimérico, y cada compuesto a purificar requiere un material distinto. Bueno, ¿qué nos pasó? ¿Qué es lo que, digamos, puede afectar
la recuperación de una PCA o de una membrana. En este caso, los procesos, como vimos hoy en el cuadro comparativo, cuanto más porcentaje de hidrógeno en la alimentación había, más eficientes eran. En el caso de la PCA, era el más comprometido. Recuerden que habíamos visto que 50% era el mínimo, digamos, aconsejable de hidrógeno en la alimentación para producir una buena separación. Bueno, en el caso que vamos a ver ahora, la cantidad por problemas en el suministro de materia prima, la cantidad de hidrógeno bajó sustensiblemente y bueno, y nos encontramos con problemas de hidrocarburos pesados. ¿Qué les pasa? Como vimos la isotermia de absorción del metano, bueno, en el caso de que los hidrocarburos son más pesados, se cumple lo mismo, la isotermia de absorción, pero en general esos hidrocarburos se absorben de una manera mucho más fuerte en el absorbente y son mucho más difíciles de eliminar. Entonces ocurren dos cosas. Por un lado, esos compuestos pesados tapan, digamos, centros activos o centros donde los hidrocarburos livianos, que son los que a priori uno quiere retener, no lo pueden hacer porque está ocupado por otros hidrocarburos más pesados. Y por otra parte, regenerar una PCA con hidrocarburos pesados muy fuertemente absorbidos es otra tarea mucho más difícil. Bueno, esto es lo que les comenté recién. Y entonces, ¿qué pasaba? La PCA, al ser alimentada con estos compuestos más pesados, no podía procesar la cantidad de materia prima requerida para generar el hidrógeno que necesitaban nuestros clientes. Entonces, bueno, decidimos hacer una incorporación de un activo que teníamos, que no se utilizaba, que era una membrana que anteriormente se utilizaba como para separar distintas corrientes petroquímicas, pero en estos momentos la teníamos ociosa, entonces decidimos incorporarla a esta separación, digamos, para ver si podíamos mejorar la entrega de hidrógeno a nuestros clientes, que por ese momento solamente podíamos mantener la producción de hidrógeno hacia las canalizaciones, o sea, hacia los clientes que teníamos con cañería, pero no podíamos producir, digamos, ni una gota de hidrógeno para los que proporcionábamos en semirremolque, digamos. En esta tabla vemos las características de la presión las características del diseño de la PCA, y vemos cómo qué gas nos empezaron a entregar. Un gas que tenía suficientes compuestos pesados para traernos problemas y una cantidad de hidrógeno mucho más inferior a la que había por diseño. Fíjense que esta planta en su diseño podía correr 1000 normal metro cúbico de alimentación, y con esta calidad podíamos correr nada más que 550, con una recuperación de la PCA de 47%. Esta es una PCA, como les digo, una PCA vieja, pero su recuperación nominal, digamos, es de 82%, ¿no? 82-84%. Hoy en día la PCA puede llegar hasta 92% de recuperación. Pero fíjense qué mal que estábamos en este momento. Bueno, incorporamos una membrana, o sea, la alimentación la empezamos a tratar con una membrana que en este caso era una membrana de 2 etapas. O sea, tenía una primera etapa y una segunda etapa. Esto funciona a temperatura 60 grados centígrados, y pasábamos la alimentación por la membrana, el permeado iba como alimentación a la PCA,
y el no permeado iba a la otra etapa de la membrana y también se juntaba como alimentación a la PCA. Bueno, con este tipo de arreglo que pudimos realizar, pudimos conseguir una cantidad mayor de producción de hidrógeno, pudimos también aumentar la cantidad de materia prima a correr a 700 normal metro cúbico, y bueno, y lo que faltaba agregar acá era el enfriamiento que hoy vimos con nitrógeno líquido, y eso nos llevó a las cifras finales que pudimos procesar 340, pudimos producir 340 normal metro cúbico por hora, y eso, bueno, estas son las cifras de cada uno. Fíjense cómo pasamos de alimentar 550 a 740 normal metro cúbico, y a producir de 200 normal metro cúbico a producir 340, un 70% más. Esto fue con la inclusión de este activo que teníamos bueno, que lo pudimos ensamblar y bueno, tuvimos resultados bastante positivos. Bueno, esta es la conclusión bueno, que cuando, digamos, cuando uno tiene una PCA que está diseñada para algo y digamos, tiene muchas variaciones en su alimentación, y estas variaciones son por un tiempo determinado, uno lo sabe, porque si esto fuera, digamos, en forma continua, uno lo que tiene que hacer es cambiar el relleno y adecuar el relleno de la PCA, que en su gran mayoría está para este tipo de gases como hidrógeno y hidrocarburos, es compuesto por alúmina, tamiz molecular y carbón activado. En general son dos tipos de carbón activado. Bueno, cuando uno cree que la alimentación va a seguir viniendo así con tanto pesado, lo lógico es tratar de cambiar el relleno. Bueno, ahora vamos a pasar a otro trabajo que hicimos, que nos pidieron de recuperar no solo hidrógeno, sino recuperar LPG. En este caso, bueno, la recuperación de VOC, de compuestos orgánicos volátiles. Para esto se utiliza un sistema de enfriamiento a bajas temperaturas, alrededor de 160 grados, para condensar estos compuestos. Tradicionalmente se realizaba con compuestos fluorados, pero estos compuestos fluorados, como todos sabemos, agotaban la capa de ozono. Entonces, bueno, se decidió utilizar para estos nitrógeno líquido. Bueno, esto es un proceso muy, muy versátil, y la condensación tiene lugar con un intercambio de calor con nitrógeno líquido, y se puede utilizar intercambiadores a placa, y se puede utilizar intercambiadores casco y tubo. Y el principio de separación se basa en la diferencia de volatilidad relativa a baja temperatura. El VOC, o los compuestos que se condensan, se van recogiendo en un tipo de carcasa, y los cuales se pueden reutilizar en caso de que tengan un valor agregado interesante, o en el peor de los casos se acumulan para su eliminación. Vamos a ver en la próxima tabla los diferentes corrientes de ROG que emanan de procesos comunes de una refinería. Bueno, tengan en cuenta que la intención en este caso era recuperar no solo hidrógeno, sino en la posibilidad que se pudiese LPG. Fíjense que todas estas unidades, conocidas por todos, son comunes en todas las refinerías, y aquí van a ver en esta columna la presión de suministro de los gases de estas unidades, la temperatura, el caudal, a dónde iban a priori, a la antorcha o al sistema de Flugas, y vemos la composición en hidrógeno, la composición en otros hidrocarburos, y aquí también vemos la composición en compuestos azufrados. Como ven, digamos,
la variedad y disparidad de características hacen que no sea posible realizar esta tarea con una sola de las aplicaciones que vimos. O sea, es muy complejo compatibilizar tantas presiones y al mismo tiempo, fíjense, la pureza va de 5% a 95%, digamos. Tratar esto era, digamos, de hacer un estudio realmente muy completo para ver con qué aplicaciones y con qué combinaciones de las mismas podíamos llegar a un resultado más o menos satisfactorio. Bueno, lo que armamos fue este procedimiento, este proceso, del cual de todas las corrientes hicimos, compatibilizamos 3, o sea, unificamos todas en toda la variedad que habíamos visto en la diapositiva anterior, en 3 corrientes, de las cuales la primera la comprimimos y la pasamos por una membrana. De esta membrana el residuo, o sea, no el hidrógeno es el permeado, como vimos anteriormente, el residuo lo mandamos a una unidad Voxal. Voxal es el nombre comercial que tiene Arlequí para este tipo de unidades. Es una unidad que con nitrógeno líquido enfría y produce la condensación, en este caso de LPG. Entonces se obtenía por este método del LPG y un residuo de fuel gas que iba al sistema de gas combustible. El permeado, o sea, el hidrógeno que producía la membrana, se juntaba con otras corrientes y también se comprimía y se enviaba a una PCA, y de aquí se obtenía el hidrógeno purificado y también se obtenía un gas que se podía reciclar a la corriente, aquí a la primera que hemos visto, porque bueno, estos son hidrocarburos y al venir a este tipo de separación producía un poco más de LPG. Y la última corriente, que evidentemente era una corriente que ya tenía, reunía las corrientes con presión y con digamos, alto porcentaje de hidrógeno, directamente iban a la separación en la PCA. Bueno, como vimos este esquema, se pueden realizar otros esquemas, se pueden realizar otros análisis, pero bueno, en esta oportunidad nos resultó un muy buen esquema que se puso en práctica dando estos resultados, y la realidad, bueno, muy, muy contentos de haberlo hecho. Bueno, ahora pasamos a lo último. Espero que no estén demasiado cansados, pero pasamos a lo último, que es el tema de la alimentación directa al reformador. Bueno, ya vimos que el ROG pues, se puede recuperar de distintas maneras, dependiendo de presiones, dependiendo de impurezas, dependiendo de lo que se quiera hacer. Aquí, bueno, si como hemos dicho antes, el contenido de hidrógeno está por debajo del 50%, es una opción buena alimentar reformadores. ¿Por qué? Porque en caso de tener que construir un reformador nuevo, al agregar a esta alimentación uno puede reducir en más de 10% el tamaño del reformador. Y lo otro es que si el contenido de hidrógeno es muy alto, más alto que 80%, ahí hay que tener cuidado, hay que quizá no correr el ROG solo por el reformador, porque a lo mejor al tener tanto hidrógeno, el hidrógeno obviamente no reforma, el hidrógeno pasa de largo por el reformador. Esto hace que haya menos reacción, que la endotermia, que es el común denominador de la reacción de reformación, no sea tanta. ¿Por qué? Porque hay mucho hidrógeno, entonces los hidrocarburos que quedan son pocos, y en este caso lo que puede ocurrir es que los gas de la PCA, o sea, los gas que en todos los reformadores va al sistema de combustible para quemar y dar el calor que requiere la endotermia de la reacción, el gas ese sea más que la expectativa de calor que se necesita. O sea, el gas que yo tengo va a sobrar
porque yo tengo una endotermia que es muy baja. Entonces, en ese caso hay que tener cuidado de que a lo mejor lo que se requiere es mezclar este gas de refinería con quizá gas natural, o quizá nafta o LPG, de manera de tener bajo control el calor que se le inyecta al reformador. Bueno, este es un reformador típico, todos ustedes deben conocer, este con gas natural se le quitan los componentes azufrados, y se le agrega vapor, acá se produce la reacción de reformación, se produce gas de síntesis pasa por un reactor de alta temperatura donde se produce la reacción de Gibbs, o sea, se produce el CO, reacciona con el vapor de agua remanente y produce hidrógeno más CO2. Bueno, se quita calor y se va a una PCA para su purificación. Los gases de la PCA, como dijimos, va al sistema de combustibles, y algo de gas natural también es agregado al sistema de combustibles. Y los gases de combustión son eliminados hacia la atmósfera. Bueno, y aquí vemos cómo podemos usar gas de refinería en un reformador. O sea, tenemos tres opciones. Una, los gas directamente, si tiene alto contenido de hidrógeno, es posible enviarlo directamente con el gas de síntesis que produce el reformador, y todo esto a la PCA para producir hidrógeno. Una segunda opción es agarrar los gas de refinería y comprimirlo, hacerle un pretratamiento, porque esto en general, este gas tiene azufre, digamos, son compuestos muy variables, como vimos, pueden ser unificaciones de varias corrientes, entonces, y con varias compuestos azufrados cada una de ellas. Entonces por lo general se comprimen y se purifican en la refinería, y después pasan como alimentación al reformador. Y la última opción es utilizar este gas en una PCA, recuperar el hidrógeno juntarlo con el hidrógeno original del reformador, y los gas de la PCA, o enviarlo al sistema de Fluorgas, o directamente recomprimirlo y enviarlo de vuelta como alimentación al reformador. Digamos que una buena opción es esta, cuando uno de nuestros proyectos de instalar un reformador es la que primero, digamos, visualizamos, que sería buena de realizar. Pero bueno, después uno tiene que tener en cuenta el OPEX, y la inversión que se realiza, ¿no? para ver qué es lo más conveniente. Después, nosotros, después de evaluar esto, lo que realizamos es directamente mezclar el gas de refinería, mezclarlo con la alimentación del reformador. Bueno, los reformadores nuevos se adaptan a procesar varias alimentaciones diferentes. Como nombramos hoy, gasolina, LPG, gas natural o gas de refinería. Para hacer esto, para que el reformador sea algo versátil y que pueda manejar este tipo de corrientes, lo fundamental es la eliminación, como vimos, de compuestos azufrados, que en general lo debe hacer la refinería, porque si no le incrementamos el costo de un steam methane reforming, porque tiene que procesar tanta cantidad de azufre. Entonces es mejor que lo haga una refinería con una unidad de absorción con aminas. Y lo otro fundamental es la inclusión en el flowsheet del reformador un prereformador con vapor,
Vamos a ver ahora qué reacciones se producen, pero fundamentalmente lo que hace es transforma los hidrocarburos pesados, los transforma en metano y se producen otras reacciones como la reacción del GIF y la metanación. Entonces lo que hace es alivia, digamos, la carga del reformador principal. Vamos a ver las reacciones que se producen, o sea, esta es la reacción de reformación común, digamos, la que se produce en todos los reformadores, metano te da CO más hidrógeno. Esta es la genérica, la reacción genérica. La reacción, como hoy hablábamos del GIF, donde esta reacción es exotérmica y la reacción de reformación endotérmica, y después está la reacción de metanación, que también es una reacción exotérmica. Bueno, vamos a ver los beneficios de tener un prereformador. Es la flexibilidad, como decíamos, de operar con diferentes alimentaciones, y poder, digamos, tener la posibilidad de utilizar la alimentación que la refinería tenga disponible digamos, en ese tiempo, en esa época de año. O sea, las refinerías, obviamente, según la estacionalidad, tienen diferentes productos que tienen disponibilidad y hay otros que no. Entonces, esta es una buena opción, instalar un prereformador para darle una flexibilidad operativa. Y bueno, una opción que utilizamos frecuentemente es instalarlo para aumentar la capacidad. O sea, instalar un prereformador aumenta la capacidad de reformado en un 10 a un 15%. Y otra cosa fundamental es actúa como un amortiguador de veneno. O sea, ante una falla en la unidad de amina que elimina el compuesto azufrado del ROG, el prereformador es el primero que recibe esta contaminación y nos da tiempo como parar el proceso y bueno, y ese prereformador, una vez que la situación se normalizó, puede quedar fuera de servicio, tiene un bypass, con lo cual podemos tratar gas natural y seguir alimentando la refinería con hidrógeno. Y lo que tiene es que es mucho más fácil. El prereformador es un reactor común, un reactor que trabaja a 400 grados y que, digamos, es un cilindro de 4 metros de alto por 2 o 3 metros de diámetro, el cual es muy fácil cambiar el catalizador y colocar uno nuevo. En cambio, si el veneno pasa al reformador principal, es muy difícil cambiar tubo por tubo el catalizador. Imagínense que cada tubo tiene que tener el mismo delta P, entonces hay que cargarlo con una técnica especial, hay que medir el delta P tubo por tubo y que todos estén más o menos en el mismo rango, cosa que en el prereformador es cuestión de traer una tolva y con una tolva cargar el catalizador desde arriba y listo, y el tema está solucionado. Bueno, este es los delta T del prereformador. Fíjense que para gas natural hay una reacción endotérmica solamente, que es la que se produce en el reformador principal también, y tiene un delta T negativo. ¿Por qué? Porque es nada más que la reacción endotérmica. Y para el caso de hidrocarburos, ROG, nafta, son todas reacciones exotérmicas, puesto que lo que tiene lugar con más asiduidad son las reacciones de GIF y las reacciones de metanación. Fíjense que todas tienen un componente endotérmico, que es donde primero se realiza la reacción de reformación, todas bajan un poquito su temperatura y después, cuando empiezan las reacciones de metanación, es donde se produce la exotermia. Bueno, vemos rápidamente, estos son, si tenemos alto nivel de hidrocarburos pesados, tenemos que trabajar en la relación steam-carbon en el reformador para que no se provoque la formación de carbón. Mirar el perfil de temperatura en el prereformador, o sea, esto
dijimos que trabaja a 400 grados, tiene una temperatura máxima de 480, hay que estar, digamos, conscientes de que no sobrepase esa temperatura, y evaluar la posibilidad, depende de qué compuestos pesados tenga, la posibilidad de formación de carbono. Si tenemos alto nivel de hidrógeno, hoy lo que hablábamos hoy, tenemos menos endotérmica la reacción por tener gran cantidad de hidrógeno, y también los tubos se pueden calentar. ¿Por qué? Porque nosotros administramos fuego para producir la reacción, viene de repente alimentación con mucho hidrógeno, y claro, la reacción no se produce porque hay mucha cantidad de hidrógeno, y se pueden calentar los tubos. Acá es lo que hablamos, más hidrógeno en la alimentación, menos fuego. Bueno, y lo del control del fuego que hablamos hoy. Lo que sí es necesario cuando se va a correr el ROG es colocar un cromatógrafo en línea. Eso bueno, es fundamental hacerlo lo más lejos posible de donde se encuentra el steam reforming. O sea, es un cromatógrafo que debería darnos aviso rápidamente si hay un escape de compuestos azufrados, o hay un cambio abrupto de la composición de la alimentación. Fíjense que estas corrientes como veíamos hoy, estas corrientes de ROG provienen de distintas plantas, se unen, se suman, y cada planta puede tener una parada abrupta, cada planta puede cambiar su severidad. Entonces la composición del ROG es una composición que varía, no le digo minuto a minuto, pero sí varía cada 2 o 3 horas, digamos, puede tener una variación en su calidad. Lo que también ponemos es un densímetro y un medidor de peso molecular. Con esto ajustamos, digamos, vamos ajustando la cantidad de calor del reformador, se ajusta automáticamente con esta medición de estas variables. Y bueno, lo que vamos a ver para ir finalizando con todo esto es algunas cosas, algunos curvas, digamos, anecdóticas de cómo se controla una unidad cuando se afecta con este gas de refinería, y qué parámetros nosotros nos fijamos como para poder operarla lo mejor posible. Esto es, fíjense cómo es la variación del peso molecular en función de la relación ROG natural gas. O sea, nosotros corremos en la planta un ROG que viene de la refinería y lo mezclamos con gas natural para poder satisfacer la demanda de hidrógeno del cliente. ¿Por qué? Porque la cantidad de ROG no alcanza para reformarlo solo y hacer el hidrógeno necesario. Entonces fíjense que cuanto más ROG tenemos en la mezcla con el gas natural, el peso molecular varía y cada vez es más bajo. ¿Por qué esto? Porque al colocar un gas de ROG que tiene una cantidad grande de hidrógeno, en este caso del 60-70%, el peso molecular tiene un comportamiento de este tipo y baja de 17, que es más o menos el peso molecular del gas natural, a valores de 9 en la mezcla, ¿no? Bueno, esto es lo que decíamos, la relación gas natural, ROG-gas natural. A ver, vamos a ver en este gráfico que viene cómo afecta. Nosotros un tema que seguimos mucho es la relación hidrógeno-alimentación. O sea, el hidrógeno-alimentación te dice, por lo normal metro cúbico de alimentación, cuánto hidrógeno obtenés. Esto es fundamental para evaluar un reformador o una técnica de reformación. A ver, ¿cuánto hidrógeno tengo si alimento tantos metros cúbicos de esta calidad de alimentación? En el caso de, como vamos a ver en la figura, en el caso de utilizar el ROG, obtenemos mucho menos hidrógeno por normal metro cúbico. ¿Por qué? Porque el ROG de por sí tiene, pongámosle, 50% de hidrógeno. O sea que el 50%
del flujo que procesamos es hidrógeno que va a pasar de largo en el reformador. Y el otro 50 es lo que va a reformar nada más. Entonces la cantidad de hidrógeno que de por sí yo consigo al colocar este ROG va a ser mucho menor que si procesamos, por ejemplo, gas natural, nafta o LPG. Pero de cualquier manera, fíjense que el costo de producción de hidrógeno a partir del ROG presenta una reducción de 2 a 10%. O sea, si yo consigo tener esta alimentación, no solo ayudo a la refinería a deshacerme de esta corriente que en vez de quemarla le aporta un beneficio, sino que al que lo produce le resulta una ganancia dependiendo obviamente de cuánto ROG versus natural gas pongo, de la disponibilidad de ROG, si hay mucha, si hay poca, del porcentaje de hidrógeno que tenga, de las impurezas, o sea, es bastante variable, pero hay una ganancia como consecuencia de procesar este ROG. Aquí se ve lo que hablábamos recién, cómo a medida que nosotros procesamos una mezcla con más cantidad de ROG, la relación de producción contra alimentación va cayendo, ¿no? Esto es el caso. Fíjense que para el caso del gas natural, yo tengo alrededor de 2,6 veces hidrógeno producido por normal metro cúbico de gas natural, y aquí ando en 1,3, una cosa así. Bueno, y vamos a observar para terminar, ahora sí, unos gráficos, y lo que quiero hacer hincapié es en este otro gráfico que también es bastante importante, que es el delta T del reactor Schiff, el cual me dice cuánto severidad de esta reacción, o cuánto de esta reacción, que es importante porque me da más hidrógeno, cuánto de esta reacción yo produzco. Nada, esto es lo mismo siempre, relación donde hay más ROG en función del gas natural, la gigacaloría en este caso que yo tengo que colocar al reformador para que se produzca la reacción endotérmica, las gigacalorías van bajando. ¿Por qué van bajando? Porque obviamente tenemos más hidrógeno dando vuelta y el hidrógeno no reforma y necesitamos cada vez menos calor. Esto es el delta T del prereforming en función otra vez de la relación gas de refinería, gas natural. Fíjense que cuando tenemos gas natural solo, lo que hablábamos hoy, hay un delta T negativo de unos 20 grados, y a medida que voy aumentando la cantidad de ROG, la reacción se hace cada vez más exotérmica. Aquí vemos de vuelta para distintas, esto es, digamos, distintos puntos, pero esto es el delta T, esto es gas natural solo, fíjense que el delta T es negativo, acá pasamos a alimentar ROG, se hace cada vez más positivo, nuevamente gas natural solo, ROG, gas natural solo, estas son distintas relaciones, acá no está la relación ROG gas natural, pero esta diferencia, los delta T son porque son distintas relaciones y aparte puede tener también distintas composiciones de hidrógeno. Esto es el delta T del prereformador en función del peso molecular, donde el peso molecular aumenta, el delta T se hace cada vez más positivo. Esto es para gas natural solo. Fíjense que un gas natural que tiene menos componentes pesados tiene un delta T negativo de menos 25, y un gas natural que tiene más componentes pesados, el delta T es de menos 10. Esto es gas natural solo. Fíjense que también en el prereformador se ve la influencia de la composición. Y esto es el último, lo que quería comentar del Schiff. El Schiff es fundamental para hacer más hidrógeno. Fíjense que cuanto más delta T tengo, ¿qué quiere decir? Que la reacción se produce mayoritariamente hacia la derecha y tengo mayor cantidad de producción de hidrógeno. Cuando yo... este es el peso molecular, está
reflejado kinestográfico. Cuando yo tengo gas natural solo, que estoy acá en 17 de peso molecular, tengo un delta T máximo de 80, y a medida que incorporo ROG a la mezcla con gas natural, el delta T va bajando. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo tengo menos moléculas de CO. ¿Por qué tengo menos moléculas de CO para reaccionar? Porque aparte de ROG tengo hidrógeno. Entonces el hidrógeno diluye la alimentación a este reactor Schiff y produce que tenga menos moléculas de CO, y eso produce que tenga menos reacción y el delta T finalmente caiga. Bueno, y aquí es el fin. Muchas gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido tanto, y bueno, estoy atento para cualquier tipo de duda o pregunta que me quieran realizar. Muchas gracias, Marcelo. Muy instructiva tu presentación. Si hay algunos que quieren hacer una pregunta, desmutéense y háganla, por favor. A ver, creo que había una consulta en el chat. A ver, ¿dónde estaba? Sí, Emanuel Pavesa, consulta. Buenas tardes, ¿cuáles son los solventes nuevos que se utilizan para la captura de CO2? Mirá, los solventes nuevos son solventes que están siendo probados o están en plantas comerciales recién ahora. Cada firma los llama, digamos, con un nombre especial. Lo que yo recuerdo bien son la Shell, la compañía Shell ha sacado algún tipo de este solvente. También Haldor Topsoe ha hecho un proceso también con un solvente de este tipo, y también sé que la compañía Ineos, que se dedica fuertemente a la secuestración de anhídrido carbónico, también ha desarrollado otro tipo de solvente. Pero, digamos, cada uno tiene una denominación comercial distinta, y lo que menos dice cada uno es de qué está compuesto o cuál es la composición de ese solvente, ¿no? Todos indican cuáles son sus bondades, pero no dicen mucho más de eso. Bueno, muchas gracias. Parece que no. A ver, no hay otra pregunta. Bueno, Marcelo, ha sido un gusto nuevamente tenerte como expositor. A todos los que están presentes aún, recuerden que va a estar la presentación en el YouTube del IPA. Había dejado en el chat la dirección, así que lo pueden ver a partir de... Y a las 7 más o menos me avisan de Zoom que está subido abajo, a las 9 más o menos ya estaría. Hay algo que te quiero decir, Mario. Todo esto que vimos con un poco menos de detalle está en una publicación, en una revista Digital Refining, y si alguien digamos, desea tenerla, yo te la puedo enviar y tú la repartes como tú gustes. Bueno, perfecto. Si a alguien le interesa, puede enviarme el pedido al mail mariomolina@ipa.org.ar, y si usted quiere, Marcelo, me lo envía, y al que así lo tengo a mano, el que lo solicita lo hace. Yo te lo envío, Mario, yo te lo envío. Listo. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, no, gracias a todos ustedes, gracias por la atención. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gente.